Hola, mi nombre es Jocelyn Rivas, psicóloga educativa de profesión y amante del desarrollo humano integral, mente, cuerpo y espíritu de vocación. Este podcast tiene como propósito brindarte una gama muy amplia de herramientas para lograr encontrarte a ti mismo desde el amor. Porque hay tantas verdades como culturas y razas en el mundo, toma lo que para ti pueda servirte en tu camino al logro de bienestar personal. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy hablaremos de bienestar en personas adolescentes y para ello tengo un invitado que estoy maravillada y muy agradecida de tener, mi querido Gaudi. ¿Cómo estás? Muy bien, igual, muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a presentarlo y vamos a hablar de toda, bueno, en realidad solo un poco de su experiencia profesional. Él es licenciado en psicología, tiene maestría en psicoterapia analítica grupal y diversos diplomados en temas de derechos humanos, alta dirección, parentalidad, trauma complejo, género, derechos humanos, entre otros. Tiene un entrenamiento en círculo de seguridad parental y disciplina positiva. Tiene más de 2 décadas acompañando a instituciones educativas, de protección de salud de diversos países de Latinoamérica en sus procesos de capacitación y desarrollo, sobre todo en temas de integración de equipos de trabajo, desarrollo humano, parentalidad, infancia, prevención de la violencia, etc. Es conferencista, docente, tallerista y también consultor de la UNICEF en temas de crianza positiva y buen trato. Autor del libro Cero Golpes, donde brinda 100 ideas para la educación del maltrato infantil, cuyo contenido sirvió de sustento para la prohibición jurídica del castigo corporal y cualquier otra forma de castigos crueles, degradantes o humillantes como forma de corrección o disciplina en México y Colombia. Es creador de múltiples manuales, protocolos, folletos, cursos, materiales didácticos para la protección y formación de niñas, niños y adolescentes. Es miembro del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de León, Guanajuato, y podemos seguir enlistando más. Esto es solo un poco de todo lo que, querido Gaudi, has hecho. Platícanos, esto es la parte profesional, pero me gustaría conocer un poquito de quién eres y cómo es que llegas a descubrir esta causa por la que ahora luchas. Y qué bueno que ya le paramos porque ya me estaba pasando como Cantinflas, que de tanto oír lo que he hecho ya me estaba cansando. ¿Cómo llego ahí? Pues llego gracias a el primer trabajo que tuve cuando egreso de la licenciatura de psicología, pues hace ya un poco más de 25 años, y fue un trabajo en Casa Cuna Amigo Daniel, que es un centro de asistencia social donde se atiende a la fecha niños menores de 6 años de edad en situación extrema de malos tratos, de violencia. Uh-huh. Y pues ahí me quedé trabajando más de una década, viendo, digamos, como lo mejor y lo peor del ser humano, es decir, los niveles como más altos que puede alcanzar un ser humano, que lo hacen capaz de lastimar a su propia cría a niveles extremos, tales como para que la autoridad haya tenido que intervenir, separarles y llevarles pues a un centro de asistencia para prodigarles la protección, la rehabilitación. Y al mismo tiempo, en ese mismo espacio pude conocer a otras personas capaces de desplegar niveles de cuidado a esas mismas niñas y niños con una valentía, con una generosidad, con un tacto impresionante. O sea, ambas cosas a los extremos. Y sin lugar a dudas, pues la primera me impactó, ¿no? O sea, es doloroso saber que esas cosas que hace más de 2 décadas yo pensaba que estaban muy lejanas de nuestro entorno. Yo pensé que eran situaciones que pasaban en otros países, en otros lugares. Pues no, las teníamos aquí en nuestra localidad, ¿no? En nuestras colonias, al lado de nuestra casa, y que no tenía que ver con estratos socioeconómicos, culturales, sino que era un asunto parejo, ¿no? Uh-huh. ¿Acaso la pobreza deja más al desnudo las dinámicas de violencia? Y entonces, más de una década de trabajar ahí me dejó claro que si no trabajamos en una prevención real, la violencia va a ser cuento de nunca acabar, ¿no? Porque las estadísticas nos dicen que
suelen ser las mamás quienes lastiman a sus crías, mayoritariamente en términos estadísticos, pero esto no sugiere que ellas ejerzan más violencia que los hombres, simple y sencillamente sugiere que son ellas quienes están practicando una crianza muy en solitario, ¿no? Y con una carga muy, muy pesada, y que detrás de ellas hay violencias padecidas por ellas mismas. Entonces luego esto me llevó a estudiar la violencia de género, pues, ¿no? Generalmente hay un hombre violentando a una mujer. Y después de estudiar la violencia que ejercen los hombres, pues entendí que esos hombres también son receptores de violencias, generalmente de otros hombres de la misma sociedad que tienen más poder. Y todos estos a su vez, pues padecen una violencia, pues llamada violencia estructural, una violencia patriarcal que arrasa con todo, ¿no? Con hombres, mujeres, chicos, grandes. Lo que te trato de decir es que el trabajo de hace más de 25 años me llevó al estudio de la violencia, teniendo como efectores y receptores a todos los miembros de la sociedad, y me hizo saber que si queremos tener sociedades realmente donde la vida sea posible y no con los niveles de destructividad actual, necesitamos hacer una prevención realista. Y la prevención, muy, muy temprana, comienza tratando de garantizarle el goce de todos y cada uno de sus derechos a los nuevos niños y niñas que están naciendo, ¿no? Ahí es donde está, digamos, como mi apuesta en esta última década, digamos, ¿no? Por ahí. Totalmente. Ay, y yo te agradezco a nombre de tantas niñas, niños y adolescentes todo el trabajo que has venido haciendo durante estos años de crear conciencia, de ayudar a todos los papás en formación o que queremos hacer algo distinto con nuestros hijos. Creo que estás teniendo un impacto súper positivo en este entorno y muchas gracias por ello. Y bueno, vamos a entrar entonces al tema que específicamente el día de hoy es bienestar en adolescentes, y me gustaría que pudiéramos tratar, sé que hay muchos elementos que conforman el desarrollo sano de un adolescente, pero si pudiéramos tratar de nombrar algunos, ¿cómo podemos observar que un adolescente está teniendo un desarrollo sano en el área psicoemocional en general, que se va desarrollando más o menos armoniosamente? ¿Cómo lo vemos? Fíjate que me quedé anclado un poquito en tu comentario anterior, que fue un comentario de tu parte como muy generoso hacia la labor que voy realizando, y me quedé ahí como clavado porque lo recibo con mucha generosidad de tu parte, ¿no? Porque tú eres una colega que me conoce desde hace mucho tiempo, nos conocemos desde hace muchos años, y entonces lo que dices, lo dices con conciencia de causa, y me haces mucho pensar en que este trabajo que he elegido junto con otros y otras colegas de trabajar en la erradicación de la violencia no es un trabajo grato, o sea, es un trabajo tóxico, y no siempre goza como del reconocimiento y del aliento de representantes de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que escuchar de ti, que me conoces desde hace tiempo en esa expresión, me dejó como conmovido. Entonces, lo que quiero decirte es gracias. Gracias por eso. Al contrario, si me permites hacer un paréntesis y ahorita retomamos la pregunta, pues a lo mejor tú a lo mejor no alcanzas a ver el impacto de todo lo que haces, pero bueno, yo soy una persona que gracias a ti tuvo un cambio positivo en mi vida personal y gracias a ello en la de mis hijos. Entonces soy alguien que lo ha vivido directamente, y así estoy cierta que habrá muchas familias que también pueden decir que gracias a tu cercanía, a tu apoyo, a tus enseñanzas, has dejado una huella muy positiva. Entonces doblemente gracias, ¿no? Mira, pues creo que necesitamos empujar todo mundo a hacer
un poco más. O sea, tú estás poniendo tu podcast al servicio de la sociedad, de la comunidad de una manera generosa, gratuita. Y necesitamos sumar más acciones de ese tipo porque de lo contrario la vida no será vivible, ¿no? Fíjate qué curioso. Y bueno, con esto nos podemos ir acercando a la pregunta. Ujú. Nos tenemos que estar haciendo hoy preguntas relacionadas con cuáles son las manifestaciones del bienestar, Ujú. de la salud mental. Ujú. En un México, yo diría en una Latinoamérica, para hablar de nuestra región, donde sería como muy conveniente que pudiésemos estar hablando hoy preguntándonos no este tipo de cosas, sino como lanzándonos preguntas de un nivel más elevado, es decir, Ujú. cómo potenciar aún más nuestro sano desarrollo, cómo construir cerebros más potentes. Sin embargo, estamos como 2, 3 pasos atrás, tratando todavía como de identificar cuáles son las manifestaciones de bienestar. ¿Por qué? Pues porque aún no lo gozamos, aún no lo tenemos. Ujú. Y yo incluso te diría, te estás yendo adelante. Necesitamos polemizar yendo unos pasos aún más atrás. ¿Cuáles serían esos pasos atrás? Necesitamos identificar cuáles son las manifestaciones de la violencia en la vida de las personas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas en vejez. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Creo que en nuestro país, México, no hemos como polemizado aún lo suficiente como para obtener la motivación y trabajar en el sano desarrollo, ¿no? Ya. Pero bueno, para no darle Ya. tanta vuelta a la pregunta, ¿cuáles diríamos que serían algunas manifestaciones de bienestar, de salud mental en las personas adolescentes? Yo pensaría así a bote pronto, uno, en la sensación de bienestar. Y subrayo sensación, ¿no? O sea, porque no alcanza con que una persona observadora diga, creo que esa persona adolescente que yo observo está y se siente a gusto, ¿no? No tiene que ver con lo que observa el observador. Tiene que ver con la sensación sentida de la persona adolescente. Me siento bien, me siento a gusto, tengo bienestar. Una segunda que va muy de la mano es la capacidad de experimentar seguridad emocional, que viene derivada de el goce de vínculos sólidos a su alrededor, ¿no? O sea, la capacidad y posibilidad de tener vínculos de seguridad, llamados también vínculos de apego, es decir, personas en las que yo puedo confiar cuando el estrés se activa ante las situaciones adversas propias de la vida, de las cuales nadie nos salvamos, es esa persona que me da una seguridad de tal nivel como para poder salir y explorar y crecer y aprender cosas nuevas y aventurarme a conseguir y lograr un nuevo reto. Sería como otra de las características de sus vínculos de seguridad. Y lo que nos dice la evidencia es que las personas adolescentes que tienen a alguien que le hace sentir de esa manera, pues lo tiene todo para poder crecer, ¿no? Otros indicadores de sano desarrollo, de bienestar, de salud mental, tienen que ver con la posibilidad del despliegue creativo, ¿no? Con esa chance de, producto de todo lo anterior, desplegar las habilidades que me hacen poner en juego toda mi imaginación, toda mi creatividad, no solo al servicio mío, sino al servicio de los demás, al servicio del otro, que esta sería otra característica. Una característica de la niñez es la dependencia y la tendencia muy natural a centrarse en sí mismo. En la adolescencia, como si fuera una flor, se da un despliegue donde ahora ya puedo salir de mí para empezar a mirar al otro. Y yo a veces observo a la gente adolescente y tengo la impresión de que hay un punto en que ellos se sienten reventar de tanto que han recibido durante tantos años en esa etapa como natural y esperada
de dependencia que es la niñez, la infancia, y pareciera que hay un punto donde ya se hartaron de recibir, y como si eso ya fuera algo que se vive de manera indigna, y les surge ahora empezar a regresar a otros todo eso que han recibido. Desafortunadamente también observo que en ocasiones no están dadas las condiciones para que ellas y ellos puedan tener esa oportunidad de ofrecer lo que ellos y ellas tienen, ¿no? Pero cuando se les dan las oportunidades no las desaprovechan. Acabamos de ver lo que pasó con la pandemia del COVID-19, cómo fue la gente joven la que estuvo poniendo al servicio de la gente que ya estaba en etapa de vejez todo su conocimiento, ¿no? Para registrarlos y obtener la vacuna. Todo lo que ellos sabían lo pusieron al servicio y lo hacían con un goce. ¿Por qué? Pues porque se dieron las condiciones. Entonces, esta capacidad de salir de sí para ayudar a las demás personas tiene todo que ver también con bienestar, con salud mental. Y una más que agregaría, pues es este impulso hacia la autonomía, ¿no? El no quedarse, digamos, ahí como sentados al borde del camino triste, sino ir empujando hacia adelante, tratando de ir ganando cada vez más y más y más autonomía. Diría yo que también es como una manifestación de bienestar, ¿no? Creo que se sumaron bastantes. Ok, sí, creo que podremos seguir a lo mejor abonando, pero mencionas como las más esenciales, y aquí yo me quedaría con dos inquietudes. Una, el poderles preguntar como más seguido cómo se sienten, ¿no? ¿Qué tanto bienestar están percibiendo, como tú decías? Y ya tienen una edad en la que ellos nos pueden expresar qué les hace falta, qué necesitan y de qué forma podemos ayudarles. Y en ese sentido va como la siguiente pregunta que también tú ahorita mencionabas. Uno de los elementos es que las personas que estamos a cargo de los adultos, no solo los papás, ¿no? Los docentes, cualquier adulto que se hace cargo de acompañarlos en esta crianza, ¿qué podemos hacer para brindarles justo este espacio que tú decías? A veces estas condiciones que son las idóneas quizá para que ellos puedan seguirse desarrollando. Creo que también ahí un poco es la clave, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir como adultos a propiciar mucho más este bienestar? Sí, sin lugar a dudas, la pregunta se empezó a contestar con la anterior, y a esta solo le voy a agregar cómo no estorbando demasiado. Okay, ¿no? sí. O sea, por las razones que tú mencionas, que las comparto totalmente. O sea, el ser humano tiene una tendencia biológica al crecimiento, pero la condición básica para poder crecer es antes poder vivir niveles de dependencia al más alto nivel. Es decir, el bebito, la cría humana, nace incompleta, y a veces eso se nos olvida, ¿no? Nació antes de tiempo, porque si nace al mismo tiempo que el resto de los mamíferos, que es la especie a la que pertenecemos, pues no cabría por el canal vaginal, ¿no? Entonces la evolución tuvo que arreglárselas para nacer, y uno de esos recursos que utilizó pues fue nacer antes de tiempo para poder caber por ese canal vaginal, que una vez que se alcanzó la bipedestación, pues se estrechó, ¿no? Y entonces el otro recurso, pues fue no cerrar los huesos del cráneo, ¿no? Entonces, al nacer incompleto, eso quiere decir que todavía va a necesitar una vivencia de dependencia muy natural en los primeros años de vida para poder sobrevivir físicamente. Y más adelante, todavía muchos años más para poder sobrevivir emocionalmente. O sea, la niñez es larga, por lo menos una década. Entre más y mejor pueda vivir esa etapa de dependencia esperada, más y mejor será el repunte de esa etapa de autonomía que es la adolescencia. Y entonces, cuando yo digo en la adolescencia no estorbemos, me refiero a que previamente en la niñez debimos haberles garantizado un goce de dependencia de la mayor calidad posible.
y no este apresuramiento en el que hoy tenemos a niñas y niños, ¿no? De querer hacerlos crecer muy rápido, querer que a edades muy, muy tempranas ya se vayan a su cuarto, ya duerman en su propia cuna, ya tomen su propio alimento, ya sepan 3 idiomas apenas con 2 o 3 años de edad, ¿no? O sea, hay una prisa por hacerlos crecer que redunda en un estorbo a su sano desarrollo, que eso después se va a explicar en adolescencias obstruidas, ¿no? Donde este impulso hacia la autonomía, en lugar de vivirse con entusiasmo, se va a vivir con miedo, se va a vivir con estrés, con incertidumbre, con duda, con desconfianza en sí mismo, desconfianza en los otros que siempre estuvieron ahí presionando. Entonces, bueno, le agregaría eso. Estorbemos menos. ¿Cómo? Observándolos más. ¿Para qué? Para saber cuáles son sus necesidades de desarrollo en cada momento del ciclo vital y poderles devolver lo que ellos y ellas están necesitando, ¿no? Ay, qué complejo, decías, observarlos más. Y creo que sí, a veces eso es justo lo que más necesitamos hacer como adultos, que creemos que tenemos esas respuestas para ellos y entonces queremos darles lo que creemos nosotros cuando están pidiendo otras cosas, ¿no? Y a veces andamos queriendo encontrar las respuestas otra vez en este mundo de la productividad que produce un montón de cosas y para bien o para mal hoy está produciendo cantidad de conocimiento relacionado con el desarrollo humano, ¿no? Entonces hoy se producen muchos libros, muchos manuales. En mi presentación tú misma dices que yo soy productor de tal y pues tiene su buena noticia, pues, pero creo yo que en ocasiones abusamos de ello, ¿no? No deberíamos de buscar demasiado en los libros, en los manuales, y me voy a meter a autogol aún en los podcasts y demás. Antes de todo eso, deberíamos leer a nuestro hijo, a nuestra hija. Creo que en eso vamos coincidiendo ambos. Totalmente. Y eso sería previo, sería primario. Aquí yo creo que el gran problema es la rapidez con que estamos viviendo la vida, que no nos está dejando tiempo para lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Mirarnos. O sea, ¿por qué yo valoro mucho estos espacios de charla? Porque lo que hacemos es recuperar lo que hemos ido perdiendo. ¿Qué? Lo esencial, 2 personas aquí platicando, bueno, ante una cámara para hacer un eco en quien puede estar interesado, interesada. Pero fíjate qué dramático, porque tiempo atrás, en medio de la pandemia, estas charlas solían ser largas, pero luego la gente ya no toleró como escuchar charlas demasiado largas. Ahora ya estamos haciendo charlas muy cortitas porque la gente no tolera. O sea, estamos perdiendo como componentes humanos que son el sello del humano y que tiene que ver con el lenguajear simple y sencillamente, ¿no? Y eso es sanador. Eso simple es sanador. Sí. Pero entonces, bueno, a ver, digo, hay mucho que rescatar de todo lo que compartías. Incluso tú decías más atrás, ante tanta información, observa a tu hijo, y yo también me diría un paso más atrás, que incluso en mi experiencia personal, eso es lo que ha sido de utilidad, es tu papá, volteate a ver, tu papá trabaja en ti, tu papá también date cuenta que estás necesitando, porque también en esta vida tan apresurada, justamente tú lo mencionabas, pues también incluso los adultos nos dejamos de lado, ¿no? Y si ni yo mismo estoy en conciencia para mí, pues será muy complejo que pueda estar para atender las necesidades de los demás, ¿no? Pero bueno, en ese sentido vamos un poco hacia allá. Me gustaría que nos pudieras platicar qué es esta crianza consciente a la que hemos evolucionado y que para allá va como esta tendencia que ojalá podamos cada vez ir practicando mucho más. Sí, ojalá llegue un punto en que logremos instituirla, ¿no? En términos de lograr como un ponernos de acuerdo como sociedad en su conjunto y entendamos por crianza consciente
pues simple y sencillamente esta capacidad de poder vivir esta manera de otorgar cuidados a las siguientes generaciones, considerando varias de las cosas que hemos dicho en esta charla. Uno, las necesidades del hijo, de la hija o de la persona que estamos criando, ¿no? Y estas necesidades van a estar determinadas por la etapa de ciclo vital en la que se encuentra. Entonces necesitamos tener conciencia de en qué momento de vida está. Necesitamos tener conciencia de el temperamento con el que nació, ¿no? La biología de qué lo dotó. Necesitamos conocer cuál es su perfil de personalidad y algunas otras características relacionadas con esa niña, niño o adolescente a que estamos criando. Crianza consciente también consiste en lo que tú mencionaste, en tener la capacidad de, mientras hago eso, mirar a mi hijo o hija, mirarme a mí mismo, ¿no? Tal como tú lo describiste. Porque eso que hace mi hija o hijo va a estar detonando en mis reacciones, pensamientos, sentimientos, sensaciones, intenciones derivados de recuerdos, de memorias, unas cuantas de ellas memorias concretas, gráficas, y muchas otras de ellas memorias sensoriales, es decir, esos saberes que ni yo sé que sabía, ¿no? Esas cosas que viví y yo pensé que se habían ido al bote de la basura, pero que resulta que no, que con mucha precisión los estudios en la mente, en el cerebro, nos dicen que nada se va a la basura, todo se queda ahí en nuestro cerebro límbico. Lo que pasa es que algunas de estas memorias se quedan más gráficas, otras se quedan con más implícitas, y unas y otras se activan cuando nuestra hija o hijo hace ciertas cosas, ¿no? Entonces, nos están pasando cosas mientras nuestra hija o hijo hace cosas. Crianza consciente también implica tener una conciencia de el entorno, la época, el momento en que está ocurriendo esta crianza. No fue lo mismo haber sido niña, niño, adolescente en mi tiempo que serlo hoy para mi hijo que tiene 21 años, ¿no? Él transitó su infancia y adolescencia de una manera diferente. Entonces, en síntesis, una crianza consciente sería esa que tiene al más alto nivel posible la capacidad de saber qué nos está ocurriendo en el proceso de cuidar a esas nuevas generaciones en un entorno y en una época en la que le toca crecer, ¿no? Y decir pues que decimos crianza consciente, pero vivimos una época donde se han venido como agregando muchos conceptos, ¿no? Crianza positiva, crianza respetuosa, disciplina positiva, disciplina con dignidad, crianza humanizada, muchos conceptos, crianza con ternura, que son conceptos que se vienen, digamos, derivando de las intenciones de criar de una manera diferente en los términos que mencioné, pero que además prescinda de la violencia. Nosotros somos una generación que fuimos creados a través de métodos, pues lo mejor que pudieron quienes nos crearon, ¿no? Pero esos métodos tuvieron altos montos de autoritarismo y hoy la invitación es a prescindir de ese tipo de métodos. O sea, hoy se trata de no utilizar la violencia, no utilizar el autoritarismo, se trata de dejar atrás el adultocentrismo, la adultocracia, el patriarcado, cosas ideológicas que van a ser difíciles de superar porque estamos hablando pues de eso, de ideologías, de paradigmas. Pero a eso estamos, esa es la invitación pues, ¿no?, que tenemos. Y más que una invitación al día de hoy, ya es una obligación jurídica. Esta expresión yo la usaba hace varios años, 7 o 8 años, cuando yo decía es una invitación a crear ya sin autoritarismo. Pero desde los últimos 8 años más o menos,
en México se ha venido prohibiendo, por ejemplo, el castigo corporal y humillante. Guanajuato hizo la tarea antes que la federación. En Guanajuato, desde el 2015, se prohibió el castigo corporal y humillante en el Código Civil, y por cierto, gracias a Cero Golpes que mencionaste en la presentación, y el año antepasado pues ya quedó prohibido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aún faltan algunos estados de la República en prohibirlo, pero ya hay suficiente ley en esa Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, en el Código Civil Federal, y ya poco más de 2/3 partes de los estados de la República también lo han prohibido. Sabemos que las leyes no van a cambiar las prácticas de crianza, pero sí transmiten el mensaje acerca de lo que sí se vale y no se vale hoy. Y entonces hoy no se vale crear violentando alguno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces ya no es una invitación a esta generación nuestra a criar de una manera respetuosa, es una obligación jurídica, ¿no? Y en ese sentido, qué complejo, Gaby, porque entendiendo que los adultos, si no vivimos esta crianza, ¿cómo transitar? Y sé que no hay una receta, no, más bien es como algunas claves, algunas pistas, para poder justo nosotros que fuimos criados de una manera con violencia, a no violencia, ¿no? Y de manera Nos compasiva. Cuesta trabajo decirlo. Sí. Y de manera compasiva con nosotros mismos, pero con urgencia, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que comienza por ahí, por darnos cuenta de esto, que somos esta generación coyuntural. Yo en cualquier lugar que me paro repito esta frase porque creo que necesitamos repetirla 1000 veces. Somos una generación coyuntural en la historia de la crianza, y ya saberlo por sí mismo, por lo menos a mí, me ha servido bastante. ¿De qué manera? Sabiendo que yo tengo un riesgo muy alto de incurrir en violencia hacia ese otro niño, niña o adolescente al que estoy acompañando. Afortunadamente, yo comencé este trabajo personal antes de convertirme en educador, antes de convertirme en papá. Decía yo que mi primer trabajo fue en un centro de asistencia social, y antes de ello trabajé con niñas, niños y adolescentes a través de mis prácticas, mi servicio social. Y desde ahí comencé un proceso reflexivo acerca de en qué consiste la crianza, porque en la licenciatura nos enseñaron mucho sobre cuestiones de desarrollo infantil, de psicopatología, de psicoterapia, pero acerca de lo que hoy llamamos parentalidad, no vimos. ¿Por qué? Porque eso apenas se está cocinando en la actualidad. Y entonces apenas estamos sabiendo qué suma, qué resta al sano desarrollo, pero aún con esa inexistencia de información, por el tipo de trabajo que yo hacía en ese centro de asistencia social, que consistía en asesorar a las educadoras que cuidaban de niñas y niños, pues me obligaron a apresurar mi proceso de aprendizaje, y de una manera muy autodidacta estudiar, aprender, y eso me llevó a ciertos textos, pero sobre todo me llevó a textos que validaban los estilos autoritarios de crianza. En Cero Golpes ahí dejé consignado cómo todavía en este siglo XXI se editaban y se siguen editando algunos libros que autorizan que si no funcionaron los métodos llamados suaves, hablarle, etcétera, pues una nalgada es mejor que nada, ¿no? Todavía en el siglo XXI se editan esos libros, y a mí eso me choqueaba, ¿no? Yo decía, tiene que haber otra opción, otra alternativa. Me costó trabajo encontrarla, pero buscando encontré. Pero lo más interesante es que buscando me pasó lo que tú describiste en tu otra pregunta, que eso hacía que yo me preguntara por mi propia historia. O sea, y yo que con esas 2, 3 ocasiones que yo recuerdo a mi madre detrás de mí con un cinturón porque rompimos una maceta de su portal jugando fútbol, ¿no? Cualquiera diría, bueno, oye, no exageres, solo fueron 2 o 3 veces en toda la infancia. Y yo hubo un tiempo que validaba eso, ya siendo un adulto joven, ¿no?
y aún en mi propio proceso terapéutico lo dejé pasar por un buen rato sin analizarlo, como que yo decía, pues bueno, eso es lo estándar, es lo esperado. Bueno, cuando yo entro en este proceso de reflexión, empiezo a cuestionar mi propia identidad. Entonces, todo esto está tratando de responder a tu pregunta compleja. ¿Qué hacemos? Echar el clavado para adentro, revisar nuestra propia historia y meterle valentía, porque revisar con honestidad nuestra propia historia tiene que ver con problematizar a nuestras figuras de la infancia, a nuestro padre, madre, a quienes nos criaron y que hicieron lo mejor que pudieron, pero en ese proceso, más de alguna ocasión, incurrieron en autoritarismos. Y cuando uno, desde su actualidad, se reconecta con esos recuerdos sensoriales, se reactivan ese tipo de memorias que hacen que uno vuelva a sentirse enojado, incómodo, como mínimo, ¿no? Hay personas a quien les pudo ir muy, muy mal, ¿no? Y entonces esto puede reactivar algunos traumas y también, bueno, por eso costará un poco más de trabajo. Entonces necesitamos alguien sensible a nuestro lado. Ese alguien, si existe, puede ser un psicoterapeuta sensible, y hay que subrayar sensible porque aún hoy existen psicoterapeutas que validan el que alguna vez en tu vida te hayan dado algún manazo, ¿no? Pero la realidad también es que en nuestro país no hay suficientes terapeutas para la cantidad de población. Bueno, con que haya a nuestro lado una persona respetuosa, sensible, que nos quiera, para que nos dé una escucha, pues eso, con sensibilidad, creo que puede ser un buen comienzo, ¿no? Explorarnos y después de explorarnos poder hacer este discernimiento, poner en su lugar lo que realmente fueron malos tratos en nuestra infancia, lo que fueron buenos tratos, sacudirnos los primeros, agradecer los segundos, los primeros, después de sacudírnoslos, llenarlos con recursos parentales, es decir, recursos de crianza de nueva generación que afortunadamente sí existen. Hay manuales, hay podcasts, hay entrevistas, hay un montón de sitios con información gratuita que hay que difundir en este momento, ¿no? Recursos Sí, hay que buscarlos. Y entonces en ese sentido sería como una invitación siempre lo digo, comparto con papás también en este camino a seguir aprendiendo de cómo ser padres más conscientes. Me encanta escuchar mucho a algunos papás que dicen, yo me cuestiono lo que estoy haciendo, me cuestiono qué quiero, y pues ya desde ahí estamos en otro lugar. Eso me emociona mucho. Entonces decía, la invitación es a que nos preparemos también. ¿Por qué si nos preparamos para una profesión, una ocupación, le dedicamos tiempo a aprender? ¿Por qué como padres creemos que innatamente vamos a saber qué hacer, vamos a saber cómo hacerlo? No porque tenemos hijos ya, eso nos dota de cualidades o características para ser padres conscientes. Siempre apelo a que podamos tener esta claridad de que para ser padres también hay que prepararnos. Sí. ¿No? Y es una preparación que nunca termina, así como la profesión, ¿no? Nunca terminamos de seguir aprendiendo. Entonces, me encantará. Yo sé que tú tienes como ofreces esta posibilidad para que los papás podamos seguir aprendiendo. Y cuéntanos, sé que próximamente viene un diplomado padrísimo en este sentido. Me gustaría que nos platicaras un poquito ahí cómo... Sí, y precisamente es un diplomado que se llama Acompañamiento Sensible para el Sano Desarrollo Adolescente. ¿Y por qué adolescencia? Pues tiene que ver con, en cierta forma, con lo que estamos platicando ahora. En esta buena noticia que es que hoy estamos ya hablando sobre la crianza, creo que se ha estado hablando en estos últimos años mucho de la crianza de las niñas, de los niños, y parece ser que no se habla en la misma dimensión de la crianza de las personas adolescentes. Totalmente y entonces sí. Hemos decidido, una colega y yo, Luz del Carmen Aguilar,
que tenemos pues como mucha simpatía con el tema y mucho interés personal y científico, porque ambos con nuestras respectivas parejas estamos creando adolescentes, pues ese tema en nuestra agenda. Y entonces pues ahora llegó el momento de aliarnos con otros y otras colegas que están tienen las mismas inquietudes, les apasiona el tema de la adolescencia, han estado investigándolo, estudiándolo. Algunas de ellas y ellos también crían hijos e hijas en adolescencia y pues dijeron que sí a nuestra invitación, ¿no? Algunas de ellas son de España, de Argentina, de México, y entonces vamos a comenzar el 2 de septiembre, 3 sábados de cada mes aproximadamente. Se puede tomar en línea, en vivo, se quedarán grabados 3 semanas para quien no pudo estar ahí en vivo, y está dirigido a cualquier persona, papás, mamás, profesionales interesadas en la temática de la adolescencia. El gran reto para el equipo docente es que, como el grupo será muy heterogéneo, es poder bajar lo que la ciencia en el tema de adolescencia nos viene diciendo en los últimos tiempos a un lenguaje que todo mundo pueda entender, ¿no? Y entonces es complejo el reto, pero bueno, así lo estamos ya ofertando. Ya hay un grupo muy grande de decenas de personas de más de 6 países de Latinoamérica, y al ser en vivo, pues esto se pone muy bien. Estamos pretendiendo que no sea solo un espacio de transmisión de información, sino un espacio que cree comunidad, ¿no? Es decir, donde papás y mamás se encuentren con otros papás y otras mamás, profesionales se encuentren con profesionales y de manera cruzada también. Y para eso, Margarita Mora, que es parte del equipo, ha estado ya haciendo pequeños encuentros en pequeñas células donde se han ido conociendo, planteando sus expectativas, compartiéndose ya datos, visualizándose, identificando cuáles son como las realidades que vive la gente adolescente hoy. Y una frase que repiten con mucha frecuencia es: hoy, ser adolescente hoy no es lo mismo que antes. Yo sé que generacionalmente se suele repetir esta frase, pero ni duda cabe que hoy, después de toda la evolución tecnológica que achicó el mundo, más una pandemia, de veras que esto revolucionó la vida de la gente adolescente, y esto aumentó los retos para todas las personas que les estamos acompañando en su proceso de desarrollo, no solo papás, mamás, sino también las y los profesionales. Entonces queda la invitación en www.casaintegrativa.com, y seguramente aquí en el podcast también podremos dejarles más datos. El mail, si ustedes escriben a zip @gmail.com, dudas.zip con h al final @gmail.com, ahí también les respondemos todas sus dudas, ¿no? Ay, padrísimo, padrísimo que existan estos espacios, padrísimo que puedas encontrarte otras personas que puedan estar experimentando lo que tú como papá o como profesionista. Efectivamente, ante tantos retos luego nos sentimos solos. Y no lo estamos. Y no estamos, ¿no? Y fíjate que nos han preguntado, pero si mis hijos apenas están en niñez, en infancia, ¿lo puedo tomar? Wow. Yo les suelo decir con mucha claridad: es ahora. Claro. O sea, cuando sea adolescente ya estarás llegando un tanto tarde. Sí. Es ahora. Ahora es cuando hay que pensar lo que viene, porque el desarrollo humano es un continuo, ¿no? Y estamos haciendo lo posible porque, digamos, la parte económica no sea un obstáculo. Buscamos todas las formas para que la gente termine sumándose. Entonces, no desaprovechen la oportunidad, porque quién sabe si se va a repetir, ¿no? Claro. No fue sencillo reunir a estos colegas de distintas latitudes, entonces, pues ya falta poco, un par de semanas, y estamos con la emoción de que ya empiece. ¿Cuánto va a durar el diplomado? Son 6 módulos, o sea que comienza en septiembre y termina en febrero. Okay. Ay, padrísimo. Pues sí, aprovechar esa gran oportunidad, porque fíjate que a mí me entristece mucho que
yo observo, mi trabajo ha sido en escuelas, en psicopedagógicos justamente, y observo cómo pareciera que los papás se alejan en la adolescencia y ciertamente sí hay un proceso, tú mismo lo decías, en donde hay que permitirles esta autonomía, pero desde una cercanía de un vínculo, ¿no? Pareciera como que en otras etapas están muy, muy presentes, están ahí y como si hubiera quizá también hasta miedo por esta etapa. Y a mí se me hace una etapa hermosa, se me hace una etapa maravillosa, donde lo que menos debemos hacer, por favor, es alejarnos, ¿no? Sí, no hay, yo diría, no hay que abandonarlos, porque estamos asistiendo a un abandono. O sea, se dice y se afirma que nunca en la historia de la humanidad niñas, niños y adolescentes habían crecido tan solos como en la actualidad, ¿no? Y hay datos, evidencias de que la gente adolescente la está pasando en mucha soledad. No es en respetar su proceso de autonomía, sino sí hay un asunto como un tanto fóbico, diríamos, de temeroso. Pero tú das la clave, o sea, justo ante las situaciones de miedo, el recurso es acercarnos paulatinamente a él. Es verdad que, o sea, la manera de criar y acompañar cambia respecto a la niñez. Sí, totalmente. Sí. Y que no sabemos cómo, hacia dónde, pero sí sabemos que hay pautas y que podemos encontrarlas con mayor precisión si en lugar de alejarnos del tema, nos acercamos a él. Y si nos acercamos a él, por ejemplo, a través de un diplomado que nos ofrece la posibilidad de hacer comunidad con otros papás, mamás y profesionales que están acompañando a las nuevas generaciones en esta posmodernidad, en esta pospandemia, en esta virtualidad en la que están creciendo, qué mejor. Y Jocelyn, una cosa que yo encuentro de privilegio al haber acompañado no solo a mi hijo a través de su adolescencia, sino a muchas otras personas adolescentes, sobre todo en psicoterapia, es el crecimiento que yo mismo tengo como ser humano. Sí. O sea, esa parte se nos olvida. Yo creo que si no la olvidáramos, hasta por egoísmo, diríamos, yo quiero seguir ahí de cerca de la gente adolescente. ¿Por qué? Porque no es cierto que solamente ellas y ellos aprenden de nosotros. También nosotros aprendemos cuando nos abrimos y cuando le bajamos a la soberbia de pretender que yo soy el que te enseña a ti, gente joven. No, o sea, sí hay algo que enseñar, por supuesto, y eso es hasta mi obligación, pero también es un hecho que yo tengo un montón de cosas por aprender de la gente joven, cosas que no aprendí porque mi juventud no transcurrió en la época que le está tocando vivir a él o ella, pero también cosas que no aprendí simple y sencillamente porque se me pasó, ¿no? Entonces, estar de cerca, sobre todo en psicoterapia, escuchando la parte más profunda suya, me hace mejor persona. Entonces, ojalá haya gente que decida sumarse, porque nos hará mucho bien. Lo acabo de decir, si es aún por egoísmo, pues hagámoslo por egoísmo, que de rebote le hará mucho bien a sus hijas, a sus hijos o a su alumnado, ¿no? En el caso de quien trabaje. Sí, ahí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ojalá muchas personas nos aprovechando esta posibilidad. Y bueno, ya para ir cerrando, querido Gaudí, me gustaría que nos pudieras compartir. Este es un podcast y esto ya es una pregunta muy personal. Bueno, son dos. Este es un podcast en donde el énfasis es el amor propio y el bienestar personal. Y entonces aquí la pregunta personal es, uno, ¿tú cómo vives el amor propio? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo... Y otro es, ¿cómo alcanzas tú el bienestar personal? Empiezo por la segunda y he de confesar que a veces lo alcanzo, muchas veces lo alcanzo, otras veces no alcanzo el bienestar, y creo que tiene que ver con algunas de las cosas que reflexionamos, ¿no? El mundo acelerado en el que estamos creciendo no nos da la posibilidad de autoobservarnos de manera suficiente, ¿no? O de manera total, como para vivir en conciencia. Y cuando no vivimos en conciencia plena, pues entonces nos descuidamos y el malestar hace su aparición, ¿no? Vivimos un mundo de la productividad donde
la producción de humanidad ya no es la prioridad, sino la producción de capital. Y entonces el ser humano no importa demasiado, importa como productor de capital, y en ese sentido pues estamos como muy a las rápidas. Cuando sí consigo el bienestar, ¿cómo lo logro? Pues justamente volviendo a este tipo de reflexiones, ¿no? Volviendo a las preguntas básicas, o sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuánto de lo que estoy haciendo lo necesito? ¿Cuánto de lo que estoy haciendo lo deseo? ¿Y cuánto de todo eso simple y sencillamente es como una inercia que me está llevando a, digamos, a actuar de una manera pues alienada? Ese tipo de preguntas, buscarle la respuesta, y cuando logro encontrarla me ayuda como a parar, ¿no? Y a poner otra vez como el énfasis en lo que realmente vale la pena, y me doy cuenta que lo que vale la pena, como dirían los clásicos, es aquello que no cuesta, ¿no? Es aquello que no importa, es aquello que no tiene rapidez, o sea, es por salirte ejemplo, y caminar y ahorita con estos nublados palpar el aire fresco, rico, y solo estar ahí mirando las nubes con sus formas y demás. Entonces es volver a lo básico me da el bienestar. Me encanta leer, me encanta escribir, y eso también me lleva pues como a ello, ¿no? Y con relación al amor propio, ¿qué es el amor propio? Pues a lo mejor voy a sonar como una verdad de perogrullo, o como voy a jugar con las palabras, pero pues yo diría que es ese resultado de haber sido amado de manera suficiente, ¿no? ¿Por qué le apuesto a la crianza basada en el buen trato? Porque esa es la condición para que un ser humano termine queriéndose, ¿no? Haberse sentido querido, no haberse sabido cognitivamente, sino haberse sentido querido por alguien. Y en la medida que yo tuve esa experiencia, lograré hoy quererme de manera proporcional, ¿no? Entonces, así lo diría. Ok, muchas gracias, querido Gaudí, muchísimas gracias, me siento muy, muy afortunada, muy agradecida por este espacio que nos has brindado a todos los que tienen la posibilidad de escucharlo hoy. Espero que también se lleven muchas reflexiones, que esa es la intención, claves de qué es lo que sigue en cada caso en particular. Y gracias de manera personal, porque sí ha sido un maestro de vida para mí, y estoy muy, muy, muy agradecida que tú me hayas dado esa luz también para saber dónde tenía yo que partir en mi camino personal. Y bueno, pues para cerrar me gustaría que nos pudieras compartir cómo te contactan, las personas que quieran seguir aprendiendo más de ti, de todo lo que tú vas compartiendo, cómo te buscan. De todos modos lo voy a dejar también acá en la descripción, pero si nos puedes compartir. Bueno, para mí, Jocelyn, ha sido un honor estar aquí, y yo estaba tratando de detectar por qué estoy tan sensible, y creo que también tiene que ver con que tú y yo tenemos una persona en común, que es Marta Campos, Sí. que nos conocimos teniendo en común a esa colega entrañable, y que ya no está con nosotros, y no está y sí está. Sí está. Yo creo que Sí está. por eso estamos también con niveles de sensibilidad Sí. muy alto. Entonces, pues vaya por nuestra querida colega Marta Campos, ¿no? Este podcast. Sí. Y pues a mí me encuentran por mi nombre como Gaudencio Rodríguez Juárez en Instagram, en Facebook también, Gaudencio Rodríguez J, Parentalidad y Buenos Tratos, ahí me encuentran. Perfecto, muchísimas gracias. No desaprovechen la oportunidad de seguir aprendiendo con Gaudí, que tanto tiene por compartir. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, y nos vemos en el siguiente.